para mover las bases del partido. Este partido está totalmente unificado de abajo hacia arriba. Así tiene que ser la democracia. Este es un partido en donde el pueblo conservador y sobre todo mucho pueblo colombiano que cree en las instituciones, en el orden, en el imperio de la ley, quería una candidatura propia y la tienen, y quieren una presidencia conservadora y van a tener una presidencia con valores conservadores para todos los colombianos. El liderazgo, por fortuna, lo hemos demostrado persistiendo en unas circunstancias totalmente adversas, pero por fortuna con resultados positivos para Colombia. En una segunda vuelta, si usted pasa una segunda vuelta y a pesar de los escándalos, ¿usted aceptaría el apoyo, aliarse con el doctor Óscar Iván Zuluaga? En una segunda vuelta vamos a buscar el apoyo de todos los grupos y partidos y de todas las fuerzas políticas, porque aquí lo único importante es una agenda por Colombia. El doctor Óscar Iván Zuluaga es una persona que durante toda la vida le he conocido su trabajo impecable, y yo estoy convencida que es una persona que podrá demostrar que ha cumplido con lo que debe cumplir siempre cualquier candidato. Lo más importante es que buscaré el apoyo de todas las fuerzas políticas, porque la agenda por Colombia es fundamental: seguridad, educación, emprendimiento, trabajo para los colombianos. Tal vez no fui suficientemente explícito en que, como hay unos tiempos que acabo de explicar, cuando falten 10 segundos para terminarse esos lapsos, aparecerá un reloj marcando de 10 a 0, que ustedes van a ver en sus casas, en los televisores, y que aquí en el estudio se van a ver en los monitores que están a los lados. Y le ofrezco la palabra a los otros candidatos por si tienen una réplica a lo que acaba de decir la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctor Zuluaga. No, yo quería precisar sobre lo del reloj. ¿Solo aparece faltando 10 segundos o aparece en toda la contabilización? Okay. Si no hay réplica, continuamos con la pregunta de Yolanda Ruiz para el doctor Óscar Iván Zuluaga. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muy buenas noches y buenas noches a todos los candidatos. Gracias por aceptar esta invitación. Sin duda, doctor Zuluaga, ha sido una semana muy caliente y muy difícil, particularmente para su campaña, por cuenta del video en el que aparece usted conversando con el hacker Andrés Sepúlveda, hoy detenido. Usted inicialmente dijo que no lo conocía, después dijo que recordó haberlo conocido, que lo visitó de paso, que pasó a saludar. Luego en el video se vio que la conversación fue un poco más larga. Ya hoy usted ha aceptado que habló con él y que hubo otras reuniones. ¿Estos cambios de versiones dan la sensación de que de pronto todavía no hemos conocido toda la verdad sobre este episodio? Yolanda, siempre he dicho la verdad. Siempre afirmé que lo conocí. Lo que en un momento dado tuve una imprecisión fue cuando dije que no había ido a la oficina de él. Luego corregí, le di la cara al país y le expliqué las cosas con suficiente anticipación y claridad a la publicación del video. Ese video hemos demostrado que es una trampa. Se ha fabricado un montaje que no tiene antecedentes en el país. Se ha hecho de manera ilegal, fraudulenta, para atentar contra mi campaña. Ese es un atentado contra la democracia colombiana. Por eso siempre en la búsqueda de la verdad, no solo le he dado la cara al país, sino que esta mañana, por ejemplo, presentamos unas denuncias claras con unas investigaciones técnicas que muestran cómo se construyó ese fraude, cuál es la ilegalidad de ese video. Ese es un hecho muy grave para el país y por eso habrá que llegar hasta las últimas consecuencias para que se conozca quiénes están detrás de esta trampa que se me montó a mí y a mi campaña. De todas maneras, doctor Óscar Iván Zuluaga, usted no ha negado y ya aceptó que la reunión tuvo lugar y las conversaciones que se han escuchado tuvieron lugar. Llama la atención, doctor Óscar Iván Zuluaga, que en el video, cuando a usted le hablan de una información de inteligencia, una información reservada, usted no interpela de dónde sale, usted lo toma con la mayor naturalidad, como si fuera normal que un particular que tiene un contrato con su campaña tuviera acceso a esa información reservada. ¿Y por qué vía tuvo acceso a esa información reservada? Yolanda, ese video es una trampa. Eso es lo que estamos demostrando y le hemos entregado hoy. Esas pruebas a la Fiscalía se van a adicionar con otras más, con todos unos análisis técnicos de peritos, donde se demuestra con mucha precisión. Allí hay suplantación de voces. Allí lo que se muestra es toda una trampa hecha para afectar nuestra campaña. En eso no puede haber la menor duda y eso es lo que estamos demostrando. En mi propósito, darle la cara al país, yo se la doy con toda la claridad, se la doy de manera permanente para dar todo tipo de explicaciones. Y eso es lo que va finalmente a salir en esta investigación de la Fiscalía. ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes están detrás? El señor Zuluaga no ofreció, perdón, Vicky, ¿no le ofreció información de inteligencia reservada? Jamás. Yo siempre he actuado entre la legalidad. Yo siempre he actuado bajo la información pública. Yo no tengo que recurrir
a nada distinto a la ley para poder fijar mis posiciones. Es que el país las conoce, y las conoce desde el primer día, y las conoce con absoluta claridad y transparencia. Jamás necesito recurrir a actos ilegales para fijar mis posiciones públicas. Solamente una cosita, doctor Oscar Iván. ¿Por qué razón, supongamos que es una trampa, pero una trampa en la que usted cayó, por qué no se levantó cuando ese hacker le empezó a hablar de esas cosas? Es que, Vicky, lo que estamos demostrando es que ese video es ilegal, es una trampa. Es que lo que allí está construido no corresponde a una realidad, sino que hay una trampa con un propósito: afectar mi nombre y mi campaña, afectar la democracia. Yo soy una persona que hoy venía una carrera ascendente en las encuestas con claridad. ¿Por qué surge esto a última hora? ¿Por qué a cuentagotas? ¿Por qué cuando yo estoy apareciendo en las encuestas liderando esta intención de voto ante los colombianos? Claramente es un montaje para conspirar contra mi campaña, para manchar mi buen nombre. Eso es lo que vamos a demostrar, y por eso nuestra actuación ante la Fiscalía. Les ofrezco la palabra a los demás candidatos por si quieren comentar algo sobre este tema. Y si no, continuamos con el orden del debate. Perdón, presidente. Muy buenas noches a todos y muy complacido de estar aquí en este debate. Doctor Oscar Iván, aparte del video, que eso es una parte de su escándalo, lo que los colombianos quieren saber es por qué les dijo mentiras, por qué al principio negó que conocía a este personaje, luego dijo que solamente se había reunido una vez en su sede de campaña, luego se recordó que se había reunido en la sede del delincuente, que han sido 5 minutos, luego apareció el video, un video que me parece que usted va a tener que explicárselo a las autoridades, porque ahí hay cosas muy, muy escandalosas. ¿Por qué no le dice de una vez la verdad al país? ¿Por qué sigue tratando de evadir esa verdad? Porque yo le recuerdo algo, doctor Oscar Iván, la verdad no tiene memoria, usted debería recordarse de todos esos episodios. Candidata Santos, está mal informado. No he negado las visitas, las que tuvimos en nuestras oficinas. Ya le expliqué al país con toda la nobleza, con toda la certeza de que cometí una imprecisión. Distinto usted que no le ha dado la cara al país. Yo he estado en 23 debates, usted no ha venido uno solo, usted es el primero. Usted no le ha explicado al país los 12 millones de dólares. No le ha dado una sola claridad sobre eso al país. Yo le estoy poniendo la cara, todos me están preguntando. Todos me están preguntando, yo no tengo nada que ocultar, y por eso me tomé la decisión de ir ante la justicia, de ponernos a investigar qué es lo que hay detrás de todo esto, quién es el que quiere hacernos daño. Eso demuestra un deseo de enfrentar ante el país, de darle la cara y decir la verdad. Yo quisiera que usted tuviera esa misma actitud frente a la denuncia real que no le ha explicado los 12 millones de dólares, que sí fueron a través de 2 de sus asesores de campaña. Usted no le ha dado la claridad al país. ¿Por qué no aprovechamos y le explica al país lo que ocurrió? Me han pedido la palabra Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez y Clara López, en ese orden. Enrique. Bueno, lo que estamos viendo aquí, y es lo que hemos visto durante todos estos meses de campaña, es que si los colombianos eligen al candidato Santos o a Zuluaga, lo que vamos a tener en estos próximos años es que se la van a pasar destruyéndose y defendiéndose, en vez de ponerse a trabajar, hacer equipo, buscar todo lo que nos une más que lo que nos separa y realmente construir las soluciones que necesita Colombia. Doctora Marta Lucía Ramírez. Bueno, pues mil gracias. Yo realmente creo que acá hemos tenido a los colombianos durante muchos meses con la idea de que no haya ninguna posibilidad distinta de la reelección basados en las encuestas. Yo insistí mucho en que hubiera debates para oír las propuestas. No tuvimos la oportunidad de debates porque no nos acompañaban el presidente ni tampoco el doctor Peñalosa. Pero lo que no podemos es tener a estas alturas de la vida el único debate en este enfrentamiento entre los dos candidatos. Yo sí pediría que nos concentremos en lo que le interesa a los colombianos. Los problemas de este país son enormes. La salud, la educación, el empleo, la seguridad. Yo pediría que nos concentremos en esos temas. Doctora Clara López. Yo quisiera señalar que he sentido vergüenza ajena con este debate entre las dos candidaturas, con imputaciones gravísimas de parte y parte. Eso muestra una desconexión con las necesidades del país. Y yo sí quisiera explicar que quienes hacen la guerra sucia en un proceso electoral como este, no se han ganado verdaderamente el derecho de gobernar
no van a hacer los cambios, no van a poder concretar la paz, que es lo que necesitamos los colombianos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, le ofrezco un minuto si quiere rematar este bloque. Yo lo que le quiero recordar a los colombianos y darle la total tranquilidad es que siempre he actuado con el mayor rigor para cumplir la ley. Mi carrera pública es un claro testimonio de ello. Yo me he hecho con un gran esfuerzo en 28 años, de una carrera que inicié como concejal y hoy estoy cercano de llegar a la presidencia de la República. Y mi vida siempre ha sido con actuaciones ceñidas a todo el rigor de la búsqueda de la verdad y de la legalidad. Es lo que he defendido y por lo cual voy a luchar, siempre para que se conozca la verdad. Continuamos con el orden de nuestro debate. Luz María Sierra le pregunta al candidato Juan Manuel Santos Calderón. Buenas noches, doctor Juan Manuel Santos. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que a su campaña del 2010 entraron $2 millones del narcotráfico. Usted mete las manos en el fuego por JJ Rendón y Germán Chica, dos personas que trabajaron con usted y quienes, según alias Comba, un narcotraficante que habló en Estados Unidos, serían quienes recibieron ese dinero. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de responderle a usted y al doctor Oscar Iván. A mi campaña no entró un solo peso del narcotráfico. Yo con los narcotraficantes ni negocio, ni hablo, los someto a la justicia, los capturo, los meto a la cárcel y si se resisten, los doy de baja. No ha entrado un solo peso y el señor Uribe no ha mostrado las pruebas, y no ha mostrado las pruebas porque no las puede mostrar porque el hecho no existió. Se ha vuelto un deporte nacional de esa extrema derecha de hacer acusaciones sin fundamentos, dejar el manto de duda y nunca presentar las pruebas. No puede presentar las pruebas porque no existen. Lo hemos emplazado en todas las formas para que semejante acusación se las muestre al país o a la Fiscalía. Ni siquiera ha podido ir a darle la cara a la Fiscalía y mostrar las pruebas porque fue a lustrarse los zapatos. Eso es una ofensa contra la justicia colombiana. Doctor Juan Manuel, pero un poco la pregunta era si usted mete las manos en el fuego por JJ Rendón y el señor Germán Chica, que han sido señalados por alias Comba de haber manejado ese dinero. Lo que yo meto las manos es por la campaña, a mi campaña no entró un solo peso. Esos dos individuos dicen que no recibieron tampoco un solo peso. La justicia está investigando, ojalá lleguen al fondo. Yo no tengo por qué no creerles, pero les repito, a mi campaña no llegó un solo peso y por eso me parece realmente descarado y cínico decir e insistir en esa acusación sin las pruebas. Yo emplazo al señor Uribe o al señor Oscar Iván Zuluaga a decir dónde están las pruebas. Usted trabajó cerca de 4 años con el expresidente Uribe. Antes no era mentiroso, porque ahora lo está tratando de mentiroso. ¿O ahora lo está conociendo? Porque he venido a descubrir una cantidad de cosas que nunca me hubiera imaginado que fuera capaz de hacer. Esto de hacer todo un complot para conspirar contra la paz a través de todo tipo de artimañas, de decir mentiras. Él juró en vano, por ejemplo, cuando acusó a mi vicepresidente de haber acusado al ministro de Defensa de haber participado en su atentado. Él luego dijo que había habido un fraude en las elecciones. ¿Cuál fraude? Se está volviendo un mentiroso compulsivo y eso es lo que es inaceptable de una persona que ocupó la primera magistratura. Eso es inaceptable, porque además está irrespetando las instituciones. Se cumplió el tiempo, tenemos ahora posibilidad de réplica de los demás candidatos. Marta Lucía Ramírez tiene la palabra. Candidato Santos, yo quisiera saber a título de que JJ Rendón se reúne con los narcotraficantes y va y comparte con usted estas conversaciones o este tipo de información. Porque usted supuestamente, según dicen los medios, porque esa es la única información que conozco, entonces lo remite a donde el general Naranjo, que ya no es un oficial, es su asesor, y lo remite a la Fiscalía. ¿Cuál fue el trámite que se dio a este tipo de información? ¿Se puso una denuncia por parte suyo o usted ordenó poner una denuncia? Porque es que quiero saber si usted ha estado dispuesto a negociar con el narcotráfico o a tener este tipo de conversaciones en representación suya. Sí. Recibamos las réplicas, presidente, y después... ¿Yo puedo responder uno por uno? uno? Pero también hay réplicas de Clara
¿Se puede responder una por una o no? Al final tiene un minuto para responderlas todas. Doctora Clara. No, yo solamente quería reiterar lo doloroso que es esto a 3 días de las elecciones. Aquí no vamos a tener sino una crisis de gobernabilidad permanente y quiero llamar la atención del pueblo colombiano sobre la necesidad de que llegue a la presidencia de la República alguien que pueda actuar con serenidad, impulsar y promover los cambios que está reclamando el país, tantos problemas acuciosos. Llegó el momento de valorar su voto y votar por los cambios que necesita Colombia. Enrique Peñalosa. Sí, los colombianos lo que tienen que preguntarse es si esta es la democracia que quieren, si este es el liderazgo que quieren, si este es el país que quieren. Porque aquí estamos a 3 días de la elección presidencial y estamos en discusiones de interceptaciones ilegales, de si hay un video que fue alterado o no, que si hay platas de narcotráfico, que si eventualmente el presidente actualmente tuvo contacto y recibió esta información. Y me parece, yo reitero la pregunta de Marta Lucía, que me parece muy importante. Doctor Zuluaga. Al candidato Santos le diría por qué el país nunca conoció esto. ¿Por qué lo vinimos a saber apenas hay una denuncia periodística? Un hecho tan delicado que es real, que está, entiendo, denunciado, según lo dicen las propias fuentes ante la Fiscalía, con un hecho que existió. ¿Por qué nunca el país conoció esto y solo lo sabemos a partir de una denuncia de un periodista? Doctor Santos, puede rematar usted este bloque con un minuto. Muchas gracias, doctora Marta Lucía y doctor Oscar Iván. Lo que hizo JJ Rendón fue transmitirme una oferta de sometimiento a la justicia de unos narcotraficantes. Eso sucede casi todos los días. Mandan ofertas con la iglesia, con empresarios, con periodistas. Siempre, como la ley lo exige, lo que yo hago con esas ofertas es trasladárselas a quien puede someterlos a la justicia, que es la Fiscalía, y acompañada de la policía, que es el que conoce los pormenores de esos grupos. Eso fue exactamente lo que hice. Y doctora Marta Lucía, el general Naranjo en ese momento era director de la policía, no era un civil. De manera que ahí se hizo todo de acuerdo a cómo deben suceder las cosas, y ellos acuden siempre a alguien que pueda llegar al gobierno y a la presidencia. Eso fue lo que pasó. Ahí no hubo absolutamente nada anormal, nada irregular, nada que preocuparse, porque se hizo de acuerdo a la ley, como me corresponde hacerlo como presidente de la República. Continuamos con el orden del debate y tengo una pregunta para Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, usted fue aliado del expresidente Uribe, él apoyó su candidatura a la alcaldía de Bogotá, hoy en día está distanciado de él. ¿Ha sido usted crítico de Gustavo Petro y tienen visiones muy distintas sobre el modelo de ciudad de Bogotá? Y sin embargo usted hoy en día es el candidato de la Alianza Verde, que incluye al movimiento progresista del candidato Gustavo Petro. ¿No cree que de pronto le ha salido cara esa incoherencia política? De ninguna manera incoherencia. Primero que todo, el candidato Santos es el que tiene el apoyo de Gustavo Petro, según dicen los medios. Yo no puedo entrar a juzgar eso. Pero de todas maneras, y con relación al expresidente Uribe, él me apoyó para la alcaldía y yo agradecí ese apoyo, pero nunca, jamás, él iba a darme órdenes. No iba a darme órdenes ni iba siquiera a consultar con él qué es lo que había que hacer con Bogotá. A mí más bien, por eso yo he dicho que me preocupa, que es totalmente distinta la relación de Oscar Iván Zuluaga con el presidente Uribe. No porque tenga ninguna crítica en particular al expresidente Uribe, sino porque me parece grave que llegue un presidente, que eventualmente pudiera llegar alguien a la presidencia que obedece órdenes de alguien distinto a los ciudadanos. Me parece muy grave que llegue un candidato como Oscar Iván Zuluaga a la presidencia que obedezca órdenes de un tercero distinto de los ciudadanos. Es muy distinto de lo que ocurrió en nuestro caso, que simplemente respaldó mi candidatura porque consideró que había hecho una excelente gestión en la alcaldía. Se ha vencido el tiempo. Pero dentro de esa misma línea política, doctor Peñalosa, ustedes hablaban ahora de que hay una polarización muy grande, de que hay guerras sucias. ¿Que hay una qué, perdón? Una polarización muy grande, sí. Una guerra sucia en las campañas. ¿No era el momento ideal para una tercería? ¿Por qué no ha logrado usted, según las encuestas, conseguir el apoyo mayoritario de los colombianos en esta campaña? Es que no entiendo, que ¿por qué no logré conseguir el apoyo o por qué
¿Por qué le va tan mal en las encuestas cuando el escenario era supuestamente ideal para No, una yo no creo tercería? que me va mal en las encuestas. Y eso es lo que vamos a ver. La encuesta la tenemos el próximo domingo, de ninguna manera. Yo precisamente creo que este es, como usted lo dice, Rodrigo, exactamente en este país, de estas peleas de políticos, es cuando se necesita un presidente que llegue libre de odios, no a vengarse de nadie, sino a trabajar con gente buena, no importa que sea santista, uribista, del Polo, gente buena de todas las regiones, comprometida, y con ellos vamos a hacer equipo. Precisamente eso es lo que estamos invitando a los colombianos, a que hagamos un equipo y que no elijamos estas peleas de políticos otros 4 años más. Vamos ahora con las réplicas de los demás candidatos. La doctora Marta Lucía Ramírez pidió la palabra primero. Sí, yo le quisiera preguntar al doctor Peñalosa cuál va a ser la línea que va a tener usted en cuenta en el caso eventual de que llegara a la presidencia. Esa línea de su partido que está inducida por Gustavo Petro del socialismo del siglo XXI, o la línea que usted en el pasado pues ha sostenido muy amigo de la inversión privada y el desarrollo democrático. En materia de educación se va a inclinar entonces por sostener sus colegios de concesión, que fueron una de sus iniciativas en la alcaldía, o acabar eso como propone Gustavo Petro. Doctor Oscar Iván Zuluaga, su réplica. Candidato Peñalosa, no confunda lealtad con unas ideas, porque yo soy un hombre firme, con independencia y con carácter. El país conoce mi talante cuando fui ministro de Hacienda. Y cuando fui ministro de Hacienda, fui el ministro de Hacienda. No se le olvide que fui el mejor ministro de Hacienda de América Latina en el año de la peor crisis de la economía global. Si no tenemos más réplicas, sí, presidente Santos. Sí, doctor Peñalosa, yo recibo apoyos y estoy recibiendo apoyos y el suyo es bienvenido si me acompañan para conseguir ese fin supremo de cualquier sociedad, que es la paz. Y en eso estoy recibiendo a gente de la derecha, del centro, de la izquierda. Y con referencia a su señalamiento al doctor Oscar Iván Zuluaga, yo le diría que a mí me persiguió el presidente Uribe desde el primer día porque no fui precisamente su títere. Ese es el motivo por el cual desde el primer día me ha venido atacando en forma implacable, y de manera que le auguro buenos deseos, doctor Oscar Iván, porque ahí usted va a tener unas dificultades muy grandes. Candidato Santos, usted a mí me respeta. Usted no me puede venir aquí a decir eso. Usted fue compañero mío y fuimos del mismo gobierno. Usted a mí me respeta. Este es un debate de ideas, aquí yo no voy a aceptar que se me irrespete. Y no por el hecho de ser presidente puede hacerlo. No, señor, yo soy Oscar Iván Zuluaga y tengo toda mi identidad propia. Bueno, vamos a continuar. Enrique Peñalosa tiene 1 minuto para terminar, para cerrar este bloque. Bueno, me encanta esa pregunta, me encanta que el candidato presidente esté tan contento en equipo con Gustavo Petro. Nosotros tenemos un apoyo muy grande de personas del progresismo, de gente que está comprometida con una igualdad, una mayor igualdad. Nosotros somos pragmáticos, nosotros creemos en la inversión privada, nosotros creemos que para que haya más crecimiento económico, para que haya empleo, necesitamos crear condiciones propicias para que haya más inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes, pero también le damos una inmensa prioridad a la igualdad. Tenemos que, para eso vamos a hacer una inversión como ya la hicimos, en la educación, una enorme inversión en educación, incluso vamos a tener una intervención mucho más radical, por ejemplo, en las tierras suburbanas, para que no sigamos como seguimos hasta hoy, en donde la mitad de lo que son las ciudades colombianas han crecido de manera ilegal. Eso hemos obligado a los colombianos más pobres a que vayan a buscar su vivienda en lugares de manera ilegal. Entonces, en ese sentido somos un partido de izquierda, en el sentido que vamos a buscar una mayor igualdad, pero claramente creemos en que el progreso se da creando condiciones propicias para que haya más inversión privada. Doctora Peñalosa, y Vicky Dávila le pregunta a la doctora Clara López. Doctora Clara López, usted estuvo encargada de la alcaldía de Bogotá y todo el mundo le reconoce que hizo un muy buen papel. Pero ¿no le parece que es hora de hacer un mea culpa a su partido? El Polo Democrático dejó a Bogotá en un desastre por el carrusel de la contratación. ¿Cuál es la garantía de que si usted llega a la presidencia, no es esto lo que va a ocurrir también en el país? Bueno, usted lo ha dicho cuando ha reconocido que fui considerada, por lo menos por las encuestas de opinión, la mejor alcaldesa de Bogotá desde que existen las encuestas. Yo salí con un indicador de favorabilidad del 72%, habiendo empezado con uno del 18%. Nadie daba un centavo porque yo pudiese recuperar la alcaldía mayor de Bogotá. Goberné con madurez,
con equilibrio, con serenidad, con firmeza. Recuperé la confianza de la ciudadanía en la capital de la República y fui capaz de sacar adelante obras importantísimas, como el mínimo vital de agua potable, como la garantía de la salud en los hospitales públicos frente a la crisis de las EPS. Terminé las obras del escándalo de la calle 26 y fui capaz de sacar adelante la mayor calamidad, que fueron las inundaciones del sur de Bogotá. Eso lo hice en apenas 6 meses. Estoy segura que la gente reconoce que con ese mismo talante puedo gobernar a Colombia. Pero en todo caso, doctora Clara López, fue su partido, gente de su partido, la que se robó Bogotá. ¿Usted todavía cree en la inocencia de Samuel Moreno? Eso lo tendrán que decidir los jueces, Vicky. Yo no soy quien para erigirme en juez de mis semejantes, pero sí le quiero decir una cosa. Mi partido no se robó a Bogotá. Ahí hay una cantidad de personas que están imputadas, que están siendo procesadas en la Fiscalía y tendrán que responder. Pero nosotros como partido tenemos las manos limpias y desde luego hemos asumido una enorme responsabilidad política y lo hemos hecho como corresponde, con dignidad y con seriedad, porque en materia de corrupción, si hay alguien que se distingue en su lucha, en su contra, en erradicar ese cáncer, somos quienes hemos toda la vida batallado en contra de ella. Les ofrezco el uso de la palabra a los demás candidatos, por si quieren una réplica, doctora Marta Lucía Ramírez. No, doctora Clara, recuerdo oír a Lucho Garzón, recién se posesionó en la alcaldía de Bogotá, quejarse justamente porque él decía, es que cuando la izquierda llega al gobierno termina haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo y además cometiendo los mismos errores y los mismos vicios, inclusive pues muchas veces en una escala aún superior. Yo creo que eso fue un poco lo que pasó con ese episodio de los Moreno Rojas, ¿usted no cree? ¿Hay alguna otra réplica de los dos candidatos? Doctor Santos. Simplemente hacer una referencia a doctor Oscar Iván. Serénese, porque usted le está aprendiendo las mañas a su jefe de ser una persona volada. Esto que acaba de hacer me parece que es un ejemplo de falta de serenidad. Y eso de que usted fue el mejor ministro de Hacienda, también fue Cárdenas, también fue Echeverry, también fui yo, todos hemos sido, por esa revista que lo puso a usted como mejor ministro, todos hemos sido los mejores ministros de Hacienda. Pero con una diferencia, lo fue en el año de la peor crisis de la economía global de los últimos 80 años. Yo sé que eso le duele, pero esa es la verdad. Doctora Clara, tiene usted un minuto para responder lo que se le ha planteado. Quiero responderle a la candidata Ramírez. No, no es cierto. Quiero decirle que en materia de corrupción, en las filas de nuestro partido, esa no es la regla, es la absoluta excepción. Ojalá todos los partidos pudieran decir lo mismo, porque hemos visto desafortunadamente que este cáncer de la corrupción ha corroído a la República y los que llevan gobernando más de 200 años sí que lo saben. Aquí llegó la corrupción a Bogotá, desde luego fue muy publicitado el caso, pero le quiero explicar a los colombianos y a las colombianas que nuestro compromiso es con la erradicación de la corrupción. Nosotros somos gente sana, gente de bien, hemos expuesto nuestras vidas por el bien común y llegó el momento de que nos entreguen la responsabilidad para gobernar a Colombia, porque somos los únicos capaces, con voluntad política, para hacer los cambios que Colombia necesita. Nosotros somos los que estamos comprometidos con sacar adelante un sistema de salud que no dependa del ánimo de lucro, que no dependa del negocio de las EPS y desde luego una educación gratuita y de calidad para todos los niveles de educación. Concluimos así nuestro primer segmento del primer cara a cara de los candidatos presidenciales de la elección 2014. Nos faltan 3 bloques, no se vayan, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. En ese segundo bloque vamos a hacer un pequeño cambio. Todos los aspirantes presidenciales responderán la misma pregunta que haremos los periodistas y tendrá 1 minuto para hacerlo. Después de responder, los demás tendrán 30 segundos para hacer un comentario, una réplica o plantear su posición. Comenzamos con Yolanda Ruiz y la primera respuesta, cambiamos ahora el orden de la mesa, la hará la doctora Clara López. Muy bien, es una pregunta para todos los candidatos. En la medida en que avanza el tiempo de las conversaciones, parece que hay un evidente escepticismo entre los colombianos sobre el proceso de paz. ¿Qué cambios le introduciría cada uno de ustedes al proceso para acelerar esos diálogos, para fortalecer la confianza de la opinión pública en que se puede lograr terminar el conflicto por la vía del diálogo? Doctora Clara. Pero tengo que decir que yo no cejaré un esfuerzo
por concretar los acuerdos de los diálogos de La Habana. Ese sueño de paz lo hemos tenido todos los colombianos y yo particularmente desde que fui una niña de 6 años que le envié una carta al niño Jesús pidiéndole la paz para Colombia. Claro que el proceso avanza y creo que no tiene reverso, pero sí le introduciría unos cambios. Pienso que ha hecho crisis negociar en medio del conflicto. Ha llegado el momento de concretar un cese al fuego. Lo negociaré apenas llegue al gobierno y lo acoplaré con un cronograma con fecha fija para la terminación de las negociaciones, la firma de los acuerdos. Introduciré una mujer en el sitio adelante en la mesa de negociaciones, no en el cuarto de atrás, lo mismo que un representante de las víctimas y de los sectores sociales. Y me comprometo con todos y todas las colombianas a que esta paz será fundamentada en los cambios que necesita Colombia. Nosotros necesitamos profundos cambios en el país para poder hacer que la paz sea sostenible. Doctor Enrique Peñalosa. Es una lástima que el proceso de paz, las negociaciones en La Habana se hayan utilizado políticamente para esta campaña. El candidato Santos, tratando de concentrar la atención en el tema de la negociación para distraer la atención de lo que no se ha hecho en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en carreteras, y el candidato Zuluaga, que ha hecho algo que es fácil, que es decir que le va a hacer toda clase de exigencias, como el cese al fuego unilateral y toda clase de exigencias a la FARC, cuando lo que en realidad está diciendo es que les va a exigir el rendimiento. Y esto obviamente lo que va a hacer es acabar con las negociaciones en La Habana. Obviamente que electoralmente es fácil uno aparecer valiente haciendo exigencias, a los ciudadanos les gusta eso, pero lo que yo creo que es también responsable es decirle a los ciudadanos que eso simplemente va a llevar a acabar con las negociaciones en La Habana y a que simplemente no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz en los próximos años. Doctor Santos. Este proceso de paz ha sido cuidadosamente planeado y cuidadosamente ejecutado. Primero acordamos una agenda específica, 5 puntos: desarrollo rural, participación política, narcotráfico, víctimas, justicia transicional y el desarme y la desmovilización. Ya llevamos 3 de 5, eso es el 60%. Tenemos el mejor equipo negociador y en ese equipo, doctora Clara, hay 2 mujeres plenipotenciarias, un equipo que ha venido avanzando con prudencia como debe ser y que ha venido dándole al país unas grandes noticias como lo que sucedió el viernes, donde acordamos ni más ni menos que con las FARC vamos a acabar con el narcotráfico, que ellos se desvinculan del narcotráfico, que colaboran para que no haya más narcotráfico en Colombia. ¿Se imaginan ustedes a Colombia sin narcotráfico? Y vamos a seguir perseverando, así los enemigos de la paz nos ataquen con esas medidas despiadadas y esos procedimientos torcidos, pero nosotros perseveramos en la búsqueda de la paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad. Tiempo, doctor Santos. Doctor Zuluaga. Las FARC son el principal cartel del narcotráfico del mundo y todos los días cometen acciones criminales y terroristas contra los colombianos de bien. Por eso, para avanzar en una paz negociada con las FARC, una condición: el cese de toda acción criminal contra los colombianos de bien, un cese permanente y verificable. Ellos anunciaron esta semana un cese y mire lo que dice la 4ª Brigada ayer. Las FARC no han respetado la tregua en Antioquia, siempre engañan al país. Por eso mi propuesta es, estamos de acuerdo, por ejemplo, con reducción de penas, pero quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel. Y quienes han cometido ese tipo de delitos no pueden ser elegibles políticamente. Sí a la paz, pero una paz que respete la justicia, no una paz basada en la impunidad, una paz que sea digna, estable y duradera para los colombianos, una paz que respete la ley. Esa es la concepción de una paz con la que yo quiero trabajar y buscar para Colombia. Doctora Marta Lucía Ramírez. Yo oigo permanentemente al candidato Santos decir que hay conspiraciones contra la paz cuando hay críticas sobre el proceso. En mi caso particular tengo una muy profunda y es que me conmueve saber que a pesar de que supuestamente hay voluntad de paz, siguen reclutando niños todos los días, Cauca, Nariño, Putumayo, en todas partes del país. Esos niños no están en la selva aprendiendo a tocar piano ni aprendiendo a leer,
están aprendiendo a manejar fusiles, los están enseñando a ser niños bomba, como sucedió en Toribío. Por esa razón, lo que yo haré cuando llegue a la presidencia es decirle a las FARC, queremos hacer una negociación, pero hay que suspender de inmediato el reclutamiento de niños, suspender de inmediato las acciones terroristas contra la población civil, porque la población civil no hace parte del conflicto. Negociar dentro del conflicto supone que se enfrenten con los soldados y policías, pero por Dios, no con los civiles. Y quiero decir francamente, a las FARC hay que decirle, cualquier beneficio derivado de este proceso se refiere a los crímenes anteriores, no a los que siguen cometiendo y pretenden seguir cometiendo hacia adelante. Ahora tenemos 30 segundos cada uno, si quieren referirse a lo que han dicho sus compañeros. Doctora Clara. Yo sí quiero plantear que yo considero que la paz es una política de Estado y no una política de gobierno o de partido. Por eso yo honraré todos los acuerdos a que haya llegado el presidente Santos en el proceso de las negociaciones y desde luego respetaré el marco jurídico para la paz aprobado por la Corte Constitucional que prevé justicia transicional y desde luego con honrar los acuerdos está todo lo que se debatió y se comprometió el gobierno en materia de participación política. La paz es el bien supremo para poder construir paz, democracia y cambio en el país. Es una necesidad y la vamos a sacar adelante. ¿Hay alguna otra réplica, doctor Peñalosa? Nosotros respaldamos las negociaciones en La Habana, pero me parece lamentable la utilización política de esto. Por ejemplo, estamos todos contentos de que haya un acuerdo sobre el narcotráfico. Lo que es preocupante es que se haga 8 días antes de las elecciones, lo que parecería sugerir que la FARC está tratando de ayudarle en su campaña al candidato presidente, lo que no es conveniente. Y además tampoco me parece ético las campañas multimillonarias que hacen con recursos de los colombianos, por ejemplo en el Ministerio del Interior, defendiendo y apoyando el tema de la paz en plena campaña electoral. Eso no es ético. Marta Lucía Ramírez. Yo realmente creo que la verdadera paz que queremos los colombianos es una paz que se construye permanentemente con instituciones que nos garanticen seguridad, justicia. Es que sin seguridad y justicia no hay paz, pero que además sea un Estado que nos garantice educación, trabajo para los colombianos. Ahí siento que hay una agenda pendiente muy grande, porque terminar el conflicto con las FARC es apenas una parte. Yo dejé la política de seguridad democrática como ministra de Defensa escrita y ahí dice, hay que terminar el conflicto en una mesa de negociación, pero eso es una parte de lo que necesita Colombia. Doctor Zuluaga. Para lograr la anhelada paz de todos los colombianos, es por lo que estamos proponiendo una ambiciosa política de educación para nuestros jóvenes, sobre todo en el campo, una política para el sector agropecuario. Allí es donde está la verdadera paz, cuando los campesinos de Colombia puedan tener un sector rentable, moderno, próspero. Vamos a lograr la paz. La paz no puede depender, como lo ha querido este gobierno, solamente complacer a las FARC. La paz es un concepto que va mucho más allá y es la justicia social para todos los colombianos. ¿Réplica, doctor Santos? A ver, yo he sido el peor enemigo que ha tenido las FARC, pero la paz se hace con los enemigos. Esta paz se va a hacer con prudencia y con responsabilidad, y los colombianos van a tener la última palabra, porque cualquier cosa que se acuerde va a ser presentado a los colombianos para que ellos decidan si aceptan o no aceptan. Y yo quiero que no haya más niños en la guerra, que no haya más viudas, que no haya más muertos, que no haya más víctimas. Esta misma semana, el lunes, me tocó abrazar a una madre, María Trinidad, la madre del mayor que fue asesinado en Tumaco. Yo no quiero más viudas, no quiero más huérfanos, yo quiero terminar la guerra lo más pronto posible y por eso es que necesito el mandato de los colombianos. La siguiente pregunta la formula Luz María Sierra. Bueno, un cambio de tema, de nuevo una pregunta para todos los candidatos. El auge de la minería ha provocado un gran dilema en el país y en general en cualquier sociedad. ¿Qué privilegiar? ¿La explotación de los recursos naturales para llevar a un desarrollo económico o la protección del medio ambiente? Quiero que cada uno de ustedes nos diga en su gobierno qué privilegiarían. Y comenzamos ahora con Enrique Peñalosa en este orden y terminamos con la doctora Clara. Bueno, siempre que hay un conflicto entre medio ambiente y minería, prima el medio ambiente. El medio ambiente es absolutamente sagrado, pero también es una realidad que la minería bien hecha, protegiendo al medio ambiente, puede generar
recursos para Colombia, para que hagamos las carreteras, para que le demos el apoyo a los campesinos, para que se generen oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, países tan protectores del medio ambiente como Canadá o Australia tienen minería. Entonces, minería que proteja el medio ambiente y que pague los impuestos y las regalías del caso, pero siempre que hay un conflicto, primero el medio ambiente. Doctor Santos. No son incompatibles la minería responsable con el medio ambiente y con la sociedad. La minería con la agricultura y la minería con el ambiente no son excluyentes, no son, se pueden hacer las tres al mismo tiempo siempre y cuando se ejerzan los controles debidos, como los hemos ejercido en este gobierno, por ejemplo con la Drummond. Les suspendimos las exportaciones porque estaban contaminando. Lo que tenemos que combatir con toda la contundencia es la minería criminal, que está contaminando nuestros ríos, que está acabando con nuestro medio ambiente. Esa minería sí no la podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Hemos creado unos cuerpos élite que vamos a poner en marcha con una legislación nueva para acabar con la minería criminal e imponer la minería responsable, que es además la fuente de muchos de los recursos que estamos nosotros invirtiendo en lo social. Hay que hacerla compatible y no excluyente. Doctor Oscar Iván Zuluaga. Hay que entender que hay tres tipos de minería. La minería a gran escala, que es posible su desarrollo cuando tiene un equilibrio con el medio ambiente y las comunidades. Ese es un factor esencial, porque no es solo el medio ambiente, sino las comunidades. Y ahí lo fundamental es reglas claras en materia de licenciamiento ambiental y en materia de régimen de sanciones. Segundo, clave, apoyar la minería informal o artesanal para que se vuelva, ¿qué? Minería formal. Ahí está la tradición de pequeños mineros de décadas, de siglos, de tradición en la explotación minera. Pero la tercera, la minería criminal, yo he propuesto y voy a liderar un bloque de búsqueda para poder desmontarla con mecanismos rápidos, como por ejemplo la expropiación rápida de toda esa maquinaria y equipo que hoy tanto afecta, con acciones claras y contundentes desde la justicia. Ese será un gran objetivo, un bloque de búsqueda para desmontar, desarticular la minería criminal, que hoy es la fuente de financiación de los grupos terroristas, de las bandas criminales. Marta Lucía Ramírez. Mire, yo quiero una economía que crezca a plena capacidad para que le dé empleo a todos los colombianos. Por eso quiero reindustrializar a Colombia, impulsar la agricultura, y la minería es un campo muy importante siempre y cuando tenga normas ambientales estrictas, como sucede en otros países, la Unión Europea y demás. Para eso aquí hay que hacer muchas cosas. Lo primero es delimitar, por ejemplo, la zona de páramos. Es absurdo que aquí los páramos se estén deteriorando, entre otras cosas. El gobierno actual ha debido sacar un mapa de los páramos, sacó algo hace un mes, lamentablemente un plan de choque también, y en ese mapa ni siquiera está la escala que permite definir exactamente cuáles son las zonas de páramo donde no se puede hacer ni explotación minera, ni explotación ganadera, ni de ninguna naturaleza. En el caso de la minería, si se cumplen normas ambientales estrictas y hay una autoridad que regule bien, uno puede hacer compatible, tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental. Pero aquí hay un tema de fondo, es la corrupción. Mucha de la minería que se hace aquí en Colombia ilegal, cuyo beneficiarios son las FARC, entre otras cosas, muestra una gran corrupción que hay que combatir. Doctora Clara López, cierra usted esta ronda. Frente a la gran amenaza de la gran minería con el medio ambiente, nosotros hemos llamado el tema minería sí, pero no así. Tenemos que tomar prelación en la protección del medio ambiente. Por eso en mi gobierno no se permitirá la explotación de la gran minería en los ecosistemas frágiles y principalmente en ninguno de los páramos del país. Y vamos a exigir respeto por las comunidades en sus territorios. Tiene que haber un equilibrio entre qué prima. Si el interés de la gran minería, el interés de las comunidades, tiene que haber una conciliación, un equilibrio. Las consultas como la de Piedras y Monterrey tienen que permitirse. En tercer lugar, tiene que respetar la gran minería las relaciones laborales y los derechos laborales de los trabajadores, a la convención colectiva, al derecho a organizarse. Y por último, tienen que pagar los impuestos debidos. Es mucho el ingreso en épocas de auge de la minería y aquí no ha tributado como es debido. Vamos ahora con las réplicas. Doctor Peñalosa, me está pidiendo la palabra. Es que a mí me llama la atención lo que dice el candidato Santos, que va a crear un cuerpo élite, que va a hacer una legislación nueva. Yo recuerdo muy bien al comienzo de su gobierno,
cómo él decía que iba a hacer una acción radical en contra de esta minería criminal en el Oro. Y vemos 4 años después que nos dice que porque no se ha hecho absolutamente nada. Es que en realidad este es el problema que tenemos. Acá tenemos un candidato que nos promete hacer lo que no ha hecho en 4 años y otro que nos promete hacer lo que no hicieron en 8 años. Doctor Santos. Lo corrijo, Enrique. Lo corrijo. El cuerpo de élite ya se creó. Ya estamos delimitando los páramos. Ya estamos haciendo todo lo que aquí se ha dicho, ya se está haciendo. Lo que hay que hacer es intensificar esas políticas. Estamos trayendo los mejores expertos de los países que han logrado hacer compatible, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la minería grande, responsable con la minería informal y combatir la minería criminal con más fuerza porque necesitamos una legislación todavía más agresiva. Estamos volando las máquinas que están dedicadas a la minería criminal, pero necesitamos hacer cosas adicionales para ser más efectivos en ese frente. Pidieron la palabra también Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga. Doctora Ramírez. No, yo creo que sería importante entender por qué durante este gobierno entonces el Código Minero no tuvo la prioridad que ha habido tener. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hubo todo este problema hace 2 años, la acción del gobierno se concentró sobre los mineros informales, que son mineros artesanales, una gente realmente muy humilde, pero pocas acciones hemos visto frente a la minería ilegal que hacen las FARC en buena parte del país y que es muy claro que se están hoy por hoy fortaleciendo económicamente con la plata de la minería como con la plata del narcotráfico y la extorsión? Doctor Zuluaga. Hay 2 temas adicionales que son cruciales. El tema de la consulta previa y el tema de la institucionalidad de las corporaciones autónomas regionales. Allí hay que dar 2 respuestas concretas para poder crear todo el marco de institucionalidad que permita claridad en el desarrollo y en la explotación de la minería. Si no es así, no vamos a poder avanzar de manera exitosa. Todo un compromiso para poder resolver hoy 2 problemas que son críticos para poder tener una minería que sea compatible con el medio ambiente y con las comunidades. Doctora Clara. Aquí también hay un problema muy serio de falta de cumplimiento de las normas. Aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato, nadie le hace seguimiento. Por ello, nosotros hemos planteado la necesidad de crear una superintendencia para la vigilancia del control ambiental, superintendente que tendrá asiento en el Consejo de Ministros, porque el tema del control ambiental pasa por absolutamente todos los sectores y necesita haber esa conciencia en el seno del Consejo de Ministros para garantizar la protección debida del medio ambiente. Bien, terminamos este segundo bloque en el que hemos oído las opiniones de los candidatos sobre temas como medio ambiente, minería, paz. Tenemos más bloques, más temas, de modo que no se vayan. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Debate presidencial de la Gran Alianza de Medios. En este segmento vamos a mantener el esquema de la misma pregunta para todos los candidatos y vamos a seguir con el asunto, con el tema de las relaciones internacionales. Yo quisiera preguntarles, y en esta oportunidad comienza el doctor Oscar Iván Zuluaga, si creen que Colombia debería tener una posición más activa frente a Venezuela en lo que se refiere a la búsqueda de una democracia en el vecino país. Doctor Zuluaga. Colombia fue el promotor de la Carta Interamericana, que establece cuáles son los principios y valores democráticos que debemos defender todas las naciones de América Latina. Venezuela no es una democracia. Venezuela es un país donde se alberga con complacencia grupos terroristas colombianos, incluso desatendiendo resoluciones de Naciones Unidas en esa materia. Por eso Venezuela tiene que ser consciente de que debe cumplir valores y principios democráticos. En mi gobierno yo no voy a tener un silencio cómplice con Venezuela. Una cosa son las relaciones comerciales, pero otra cosa es la defensa de los grandes valores que inspiran una democracia. Porque los valores que inspiran una democracia son los que permiten la libertad de cada uno de los países. Por eso, firmeza en las relaciones para combatir el terrorismo y el narcotráfico como enemigos de la democracia y exigirle a Venezuela que cumpla los valores democráticos de la Carta de la OEA. Doctor Santos. Sí, doctor Santos. En 4 años logramos cambiar radicalmente la percepción de Colombia, del mundo sobre Colombia. Ya no llegamos a los aeropuertos
y nos miran como criminales, sino nos miran con admiración, con respeto y no nos piden las visas. Hace 4 años estábamos al borde de la guerra con Venezuela, con Ecuador, éramos la oveja negra de la región, estábamos en las listas negras de derechos humanos, nos tenían bloqueados todos los tratados, nos trataban como parias. Hoy es totalmente diferente porque hemos ejercido una diplomacia con prudencia, pero con firmeza, como se debe ejercer cualquier diplomacia. Y hemos logrado unos resultados que en 4 años son resultados muy buenos. Y vamos a seguir con esa prudencia y con esa firmeza, como se debe ejercer cualquier diplomacia. Por ejemplo, hoy estamos ya en el grupo de países que está determinando los fondos del cambio climático, ni más ni menos. En Naciones Unidas nos están invitando a todos los foros importantes donde se tomen las decisiones importantes que son relevantes para Colombia. Eso es una diplomacia efectiva. Doctor Peñalosa. No podemos quedarnos callados frente al deterioro de la democracia en Venezuela, pero también tenemos que ser responsables y cuidadosos. Necesitamos las mejores relaciones con Venezuela. Digámoslo abiertamente, Venezuela colabora a que podamos llegar a tener un acuerdo con la guerrilla y eso, pues, yo respeto la política de Estado en ese sentido. Y también otra cosa, tenemos regiones de frontera como norte de Santander, como La Guajira, cuyas economías dependen de manera importantísima de las relaciones con Venezuela. Hay decenas de miles de empleos que dependen de que tengamos unas relaciones normales, de que pueda haber exportaciones, de que pueda haber importaciones, de que llegue el turismo venezolano, en fin, de manera que ese es un punto que también tiene que ser una prioridad, el bienestar económico, el empleo en nuestras zonas de frontera. Doctora Clara López. La regla de oro de la buena vecindad es la no injerencia en los asuntos internos de cualquier país vecino y desde luego la reciprocidad, que ellos no se intrometan en los asuntos internos nuestros. Yo pienso que la política de relaciones exteriores es una política de Estado y que se tiene que adelantar de manera consensuada y por eso coincido con el actual gobierno en haber propiciado a través de UNASUR un diálogo constructivo entre la oposición y el gobierno de Venezuela y por ello me parece que se ha actuado dentro del marco de una política seria de buena vecindad. Colombia no puede utilizar el tema de las relaciones exteriores con Venezuela como parte de la polarización interna y de la confrontación interna en Colombia. Yo creo que lo fundamental en esta etapa es buscar y propiciar con todos los países de América Latina lo que ordena nuestra Constitución, una integración latinoamericana que nos convierta parte de un bloque que pueda incidir seriamente en la globalización con fuerza para conservar nuestra soberanía. Marta Lucía Ramírez. Mire, yo creo que Colombia tiene que mantener unas relaciones amables con todos sus vecinos, pero tener una actitud tolerante frente a la violación de los derechos humanos me parece que no se compadece con la tradición histórica de Colombia. Colombia fue fundador de la OEA en el gobierno del presidente Lleras Camargo, justamente lo que distingue todo el mundo moderno después de las guerras mundiales y demás es que se han venido creando grupos regionales, grupos hemisféricos justamente para defender valores fundamentales. El de la democracia es un valor fundamental. A mí como madre me duele profundamente ver las muertes de los estudiantes en Venezuela y le recuerdo al candidato Santos, es que en Venezuela había más de 3 millones de colombianos, quién sabe cuántos hijos de colombianos y colombianos estudiantes están allá protestando en esas calles. Me preocupa mucho cuando la canciller de Colombia va a ser parte de unas conversaciones que no hicieron nada distinto que bajarle el ruido internacional a esa muerte de estudiantes en las calles venezolanas. Sí deberíamos exigir la Carta Democrática. No veo solicitudes de réplica. Sí, doctor Santos. Yo le pido todos los días a Dios esas 4 virtudes de un gobernante: fortaleza, justicia, templanza, pero sobre todo prudencia, porque la prudencia, sobre todo en las relaciones internacionales, es indispensable. Así hemos logrado todos estos resultados. La Alianza del Pacífico la hemos liderado y con Venezuela hoy estamos en un grupo de 3 países
precisamente porque tenemos la confianza del gobierno y de la oposición, o si no, no estaríamos en ese grupo. Y cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta a nosotros y afecta también a los venezolanos, por eso queremos la paz también en Venezuela. Doctor Zuluaga. La prudencia no puede permitir que un ganadero de Arauca sea extorsionado en Colombia y tenga que ir a pagar la vacuna en Venezuela. Eso no lo toleraré como presidente de Colombia. Y hay que reconocer una realidad. La crisis económica de Venezuela exige una nueva política de fronteras. Una política de fronteras que diversifique para esas regiones su economía. La crisis de Cúcuta, de Maicao, es muy profunda. Hay que tener toda la disposición para apoyarlos con medidas de choque. El doctor Peñalosa. Sí, precisamente la Alianza del Pacífico, por ejemplo, es uno de esos tratados de libre comercio que puede tener unas implicaciones muy difíciles en términos de costarle empleos a los colombianos. Pero yo vuelvo a señalar, suena bien hacer exigencias y decir que vamos a ser duros en las relaciones con Venezuela, pero no debemos olvidar que esto tiene implicaciones muy importantes en términos del empleo de los colombianos, de las exportaciones colombianas a Venezuela, del comercio colombiano con Venezuela, que tiene que ver con lo más importante que tenemos que hacer, que es generar buenos empleos en Colombia. La siguiente pregunta, Vicky Dávila, para todos los candidatos. Muy bien, pues Colombia requiere urgentemente una reforma a la justicia y una reforma a la educación. Este gobierno intentó hacerlo, pero no pudo. La reforma a la justicia terminó en un desastre y la reforma a la educación fue retirada del Congreso. ¿Ustedes qué van a hacer en esa materia? ¿Qué van a hacer? Comienza Enrique Peñalosa. Bueno, por supuesto, nosotros vamos a dividir la reforma a la justicia en dos. Una es lo que tiene con las altas cortes y los poderes nominativos y demás. Lo otro, que es la prioridad, es la justicia para los ciudadanos. Esto exige de inmediato la reforma al Consejo Superior. Pero lo importante es que aquí no hay cárceles. Aquí hemos abandonado el tema de las cárceles. Tenemos 120.000 presos y solo tenemos 20.000 cupos. Nosotros necesitamos hacer cárceles. El presidente candidato no ha construido cárceles, de manera que los jueces están desestimulados de condenar a los ciudadanos, la policía se desestimula de de judicializar a los presos, de manera que la modificación, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y en particular de la sala administrativa es un paso necesario, pero de nada nos va a servir tener una buena gerencia en el tema de la justicia si nosotros no hacemos cárceles. Esa es una gran irresponsabilidad, no haber hecho las cárceles para lograr tener la seguridad que necesitan los ciudadanos en las calles. Doctora Clara López. En Colombia se ha convertido casi que en un hecho hacer demagogia con la política criminal. Aquí cada vez que pasa un hecho grave aumentan el número de años de las penas, pero no se hace absolutamente nada para combatir la impunidad. En nuestro gobierno la reforma de la justicia se va a dirigir a combatir la impunidad, porque sin combatir la impunidad es imposible que haya paz social, que es lo que todos deseamos. Y quiero plantear que no le vamos a tocar un solo pelo a la tutela. La tutela es la carta de triunfo del ciudadano cuando no es respetado en sus derechos por parte del Estado. Y la tutela se está utilizando, por ejemplo, en la salud, 120.000 al año, porque el sistema de salud no le garantiza el derecho a los ciudadanos. Y desde luego vamos a buscar un mecanismo distinto para la selección de las altas cortes, audiencias públicas, con academia, con sectores interesados, porque esa parte de la reforma constitucional del 91 no funcionó. Doctora Marta Lucía. Mire, para que una sociedad progrese debe garantizar que se cumpla la ley por todos los ciudadanos. La justicia es la garantía del cumplimiento de la ley. Me parece lamentable que el gobierno actual no fue capaz de sacar adelante la reforma a la justicia después de haber realmente tenido unos acuerdos impresentables para las pensiones de los magistrados, y hoy lo que sucede es que los colombianos no tienen una justicia en la cual puedan confiar. Durante mi gobierno presentaré esa reforma a la justicia, al igual que la reforma a la educación. Es fundamental que los hijos de los colombianos, todos, tengan acceso a una educación superior de calidad. Nosotros vamos a darle gratis la educación superior a los jóvenes de CISBEN 1 y CISBEN 2. Esas dos reformas
son fundamentales, y en materia de justicia, lamentable que por falta de una política carcelaria y criminal, vimos cómo se murieron 17 presos que se quemaron vivos en la cárcel de Barranquilla. Esto lo que nos muestra es cómo no se puede hablar de paz cuando la justicia no fue una prioridad. Yo estaba en Barranquilla en esos días y fue muy doloroso. Doctor Zuluaga. La reforma a la justicia tiene unos pilares esenciales que erradicaré el 7 de agosto. En primer lugar, el tema de la politización. El segundo, la formación de los jueces, que son la base de un sistema judicial. Lo tercero es cómo lograr una justicia que esté cerca al ciudadano, que le llegue al ciudadano de a pie, pronta y eficaz. Lo cuarto es los delitos económicos, que hoy son una gran prioridad para el país. Los delitos económicos hoy se valoran en cerca de 20.000 millones de dólares, un gran reto para la justicia, y la resocialización dentro del sistema carcelario. 70% de los presos reinciden en delitos, congestionan la justicia. En materia educativa, una formación desde la escuela que permita la cultura de la legalidad. Es un tema que tenemos tarea pendiente en Colombia. ¡Qué dolor! Lo de la muerte de los niños esta semana en Fundación, y donde uno ve que no hay ninguna cultura de la legalidad para cumplir la ley, y una reforma educativa, con la formación pública, la jornada escolar completa con 2 alimentos gratuitos y un sistema nacional de educación superior basado en formación técnica, tecnológica y universitaria. Doctor Santos. Para comenzar, este gobierno creó el Ministerio de Justicia porque no teníamos Ministerio de Justicia durante 8 años. Luego hicimos unas reformas en el Congreso, se aprobaron para que los códigos y el estatuto arbitral fueran una realidad, y eso de por sí ya es una revolución silenciosa en la justicia. Y cómo me complace ver, porque he estudiado los programas de todos los candidatos, que todos tienen los elementos de la reforma que nosotros presentamos al Congreso y que infortunadamente, por las razones que el país conoce, se frustró. Esa reforma la vamos a volver a presentar porque tiene todos los elementos de los candidatos y de la intención del gobierno en materia de seguridad jurídica, de acceso y de descongestión. Y ahí tenemos muy claro para dónde vamos. Estoy de acuerdo con despolitizar la justicia. Esa es una de las reformas que estaba contemplada, quitarle la función nominadora a los magistrados para que se dediquen exclusivamente a los fallos. Y la parte del buen gobierno en la justicia es indispensable. Marta Lucía Ramírez me está pidiendo una réplica, ya voy con usted, doctor Peñalosa. Creo que varias de las reformas que se han planteado por la Corporación Excelencia de la Justicia pues son positivas, y en mi caso particular hemos tomado algunas de ellas. No entiendo por qué en el gobierno actual, cuando se cae esa reforma impresentable, no se volvió a presentar. Después llegó la ministra Luz Estela Correa y dijo, no se necesita reforma a la justicia. Llegó el ministro Gómez Méndez, dijo, no se necesita. Solamente en diciembre, cuando el caso nuevamente de corrupción vergonzosa de un magistrado, salen a decir que eso es un plan de choque, que ahora sí es urgente. La justicia es indispensable. Doctor Zuluaga. El problema de la justicia no se resuelve con la creación del Ministerio de Justicia. Se creó el Ministerio de Justicia y, como lo tituló la revista Semana en su momento, la mayor vergüenza histórica, lo que fue el trámite de la reforma a la justicia. No es un problema de ministerios, es un problema de políticas claras, de tener la suficiente precisión sobre qué es lo que necesita el país, de estar pendiente de cuál es la real voluntad política para poder avanzar. Un gobierno como el actual, con unas mayorías aplastantes en el Congreso, en 4 años fue incapaz de una reforma a la justicia para Colombia. Doctor Peñalosa. Para que la justicia funcione, se necesitan recursos. Por ejemplo, hay 2 reformas procesales, tanto al contencioso administrativo como a la justicia ordinaria, que simplemente no han tenido los recursos para poderse aplicar, para hacer la justicia más expedita, más efectiva. Pero yo insisto que lo más importante es la justicia, que tiene que ver con lograr que haya seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha estado totalmente descuidada y por eso los colombianos viven con temor hasta de sacar un celular a la calle. De manera que es fundamental, vuelvo a insistir, así suene aburrido y repetitivo, mientras no tengamos cárceles en Colombia no podrá haber una justicia que funcione bien. Doctora Clara López. Dentro de la reforma de la justicia es fundamental eliminar ese arancel que se pretende colocar, que le coloca un precio al acceso a la justicia. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, porque el acceso a la justicia es complejísimo por razones de descentralización, de falta de funcionarios. Nosotros tenemos que garantizar que haya justicia en todos los municipios de Colombia. Eso es parte de la institucionalidad del Estado que está haciendo mucha falta, y a eso nos vamos a dedicar con mucha diligencia. Presidente Santos.
Sí, también se habló de la reforma de la educación. Pero veo que a los candidatos no les interesó tanto el tema de la educación. Yo hablé de educación. Yo hablé de educación. La educación, mire, la reforma a la educación ya ha avanzado en una forma importante. 7 de 10 puntos ya han sido acordados en el CESO. Pero mientras tanto, hemos hecho un esfuerzo grande en nivelar las oportunidades para los colombianos. La primera infancia, por primera vez hay una política de 0 a siempre con un trato integral al niño, con salud, con alimentación, para que llegue al colegio y pueda aprender. Le decretamos la gratuidad total para los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. Estamos reforzando la educación superior como nunca antes. Las universidades están recibiendo plata, 6.5 billones de pesos. Ampliamos los cupos y hemos fortalecido el SENA, porque el SENA también es una parte fundamental de nuestra capacitación y de nuestra educación. Y según nuestro libreto debemos ir a comerciales, pero veo que hay 2 personas que están pidiendo la palabra. Voy a hacer una excepción con Enrique Peñalosa. Doctor Zuluaga, por favor, muy breves, doctor Peñalosa. Bueno, es que yo no había de la parte de la reforma de la educación. Lo que sí es muy triste es que se hunde la reforma de la educación, se hunde la reforma de la Ley 30, que es fundamental para poder canalizar más recursos a las universidades públicas, en particular a las universidades públicas regionales, para que haya una distribución más equitativa. Estas universidades públicas regionales son fundamentales para el desarrollo de nuestros departamentos y simplemente se dejó abandonada esta reforma y estas universidades siguen con ese problema gravísimo de falta de recursos, en gran medida por falta de esa reforma a la Ley 30. Doctor Zuluaga. La última evaluación de las pruebas PISA nos coloca en el último lugar en materia de calidad educativa. Una propuesta en educación tiene que ir de la mano el mejoramiento de la calidad, los sueldos de los maestros, invertir más en la formación. Yo estoy proponiendo becas de excelencia para que los mejores bachilleres en las pruebas Saber 11 se conviertan en profesores y maestros, pero que vayan a enseñar a sus sitios de origen. Reducir las brechas de calidad entre la educación privada y la pública es un propósito nacional. Sin calidad la educación no funciona. Doctora Ramírez. Yo me refería a la educación y dije que en nuestra campaña ha ofrecido que le daremos gratis la universidad y la carrera técnica y tecnológica a los niños SISBEN 1 y SISBEN 2. Pero hay algo que me gusta mucho, lo que se está haciendo actualmente, ese programa que se llama Todos Aprender, el acompañamiento a los maestros, las cartillas de pedagogía es fundamental para subir la calidad de la educación primaria y secundaria. En la actualidad este programa cubre cerca de 2.300.000, 2,5 millones de niños. Nosotros vamos a subirlo a 6 millones de niños. Esto tiene un costo de cerca de $300 millones anuales y a eso le vamos a apostar. Eso es una buena realización. Doctor Santos. Nosotros tenemos en eso unas metas muy ambiciosas, de ser el país más educado de América Latina para el año 2025. Y estamos poniendo todas las acciones y todas las políticas en marcha para ese objetivo. Ya que se habló de las pruebas PISA, aquí vino el director de las pruebas PISA, dijo, esto fue una evaluación de los últimos 10 años, del 2002 al 2012, y lo que está haciendo el gobierno en este momento es un ejemplo. Lo que mencionó Marta Lucía es un ejemplo. Invitaron a la ministra de Educación a Tokio para que explicara lo que aquí se está haciendo en calidad. Y cierra la doctora Clara López. La educación es el gran nivelador y es la base para el cambio que necesita Colombia. Nosotros vamos a plantear la necesidad de que haya 3 años de preescolar, no solamente porque es la etapa del niño donde se puede garantizar igualdad de oportunidades, sino porque también apoya a las madres en su esfuerzo por sacarlos adelante. Y la gratuidad en la educación, para que sea un derecho, tiene que ser desde ese preescolar hasta e incluyendo el nivel universitario, el técnico, el tecnológico y el universitario. Y a los jóvenes que hemos mandado al servicio militar les vamos a dar prioridad, acceso a la universidad para que se vuelvan formadores de paz. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa breve y venimos con el último bloque, que tiene una metodología distinta, mucho más ágil. No se vayan. Sucesivamente iremos haciendo los periodistas. Vamos a empezar con Yolanda Ruiz. La primera persona que va a tener su minuto para responder tantas preguntas cuantas quiera o pueda responder en un minuto es Marta Lucía Ramírez. Yolanda. Para la doctora Marta Lucía Ramírez, ¿Belisario o Uribe como expresidente? Belisario. ¿Ariel Metro de Bogotá? Sí. Si hay revocatoria de Gustavo Petro, ¿votaría sí o no? ¿Perdón? Si hay revocatoria de Gustavo Petro, ¿votaría sí o no? Sí, revocatoria. ¿Perdonaría una infidelidad? No.
¿Qué porcentaje del PIB para la educación? 3%. ¿Cuál es el mejor ministro del actual gobierno? Diego Molano. ¿Ha fumado marihuana? No. ¿En qué posición quedará Colombia en el Mundial? En el primer lugar. ¿Aprueba la adopción de hijos para las parejas del mismo sexo? Creo que los hijos tienen derecho a tener un papá y una mamá. ¿Que la No. desconecten si tiene una enfermedad terminal? Cuando Dios decida llevarme. ¿Está de acuerdo con que los colegios cobren bonos? Sí, hasta que hayan construido la infraestructura que se necesita, después no. ¿Quién maneja el presupuesto en su familia? Los dos. Bueno, terminamos con la doctora Marta Lucía Ramírez, seguimos con Oscar Iván Zuluaga y comienza preguntando Luz María Sierra. ¿Acatará el resultado de las elecciones del domingo? Por supuesto, como demócrata lo respetaré profundamente. ¿Apoyaría una reforma constitucional que permita una nueva reelección de Álvaro Uribe? No, he sido defensor de la reelección presidencial y también para alcaldes, gobernadores y todos los cargos por una sola vez. ¿El proyecto minero de la Colosa sí o no? Dependerá la discusión con las comunidades. No se puede afectar ni las aguas ni los páramos. Debe ser una concertación con la comunidad. ¿Quién le maneja su cuenta de Twitter? Unos directamente yo, otros el equipo de comunicaciones, pero siempre en coordinación entre todos. ¿Quién sería su ministro de Defensa? Una persona que tenga carácter, que se identifique claramente con nuestra propuesta y tenga la firmeza. No me atrevo. Primero quiero ganar la presidencia y luego le daré el gabinete. ¿Debería volver la selección Colombia a un técnico nacional? Yo creo que la experiencia con el profesor Peckerman ha sido buena. Aquí lo que hay que es ganar. Seguimos con el siguiente candidato, Juan Manuel Santos, y comienzo preguntando yo. ¿Aceptaría, Sí. ¿Aceptaría que Simón Trinidad sea negociador de las FARC en La Habana? Si lo llaman y eso nos permite lograr la paz, sí. ¿Revocaría las Cortes? Yo como presidente de la República tengo que respetar la institucionalidad y no puedo pensar en revocar ninguna corte, ningún poder público. ¿Gaviria o Samper? Los dos son expresidentes de la República y Gaviria me está ayudando de una forma muy importante. ¿Cuál es el columnista que usted más lee? Leo varios, de pronto Abad. Héctor Abad. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo? Estoy de acuerdo con que tengan todos los derechos de una pareja. ¿Traicionó a Uribe? ¿Cómo? ¿Traicionó a Uribe? No, yo traicioné la corrupción, traicioné el amiguismo con el paramilitarismo, las chuzadas y la corrupción. Eso fue lo que traicioné. Seguimos ahora con Enrique Peñalosa. Y comienza Vicky. ¿Debería haber cárcel para los evasores de impuestos, doctor Peñalosa? Sí. ¿Acatar o no acatar el fallo de La Haya? No se puede acatar, sino que tiene que hacerse mediante un tratado negociado con Nicaragua, cualquier cambio que eventualmente se haga a los límites. ¿Reducir el poder del procurador? Sí, claramente hay que impedir que pueda inhabilitar políticamente a un funcionario elegido democráticamente que no haya actuado con corrupción. ¿Quién sería su ministro de Hacienda? De nuevo, yo nombraré gente excelente de las regiones de Colombia, pero en su momento. ¿Se deberían casar los sacerdotes católicos? ¿Se deberían casar los Sí, sacerdotes creo que sería católicos? muy bueno para que pudieran competir más exitosamente con otras religiones cristianas. ¿Revisaría el TLC con Estados Unidos? Creo que ese es tal vez el mejor de los TLCs que se han firmado y se ha desaprovechado el potencial de exportar a los Estados Unidos. Terminamos con la doctora Clara López, comienza preguntando Yolanda. Doctora Clara López, ¿reformar la tutela, sí o no? No. ¿Debería haber justicia transicional para los militares? Debe haber justicia transicional simétrica para militares y para guerrilleros. ¿Qué papel jugaría su esposo en su gobierno? Creo que ha dicho que se va a ir a pescar en Taganga. ¿Con quién se identifica más, con el fiscal o con el procurador? Con el fiscal. ¿Cobraría más impuestos?
Sí, pero solamente a los altos capitales. Extradición de nacionales, ¿sí o no? Sí, pero con condiciones, con reciprocidad y con una reglamentación muy precisa para que no nos sucedan casos como el del señor Tuso, que no lo quieren deportar para que responda en Colombia. ¿Nicolás Maduro o Michelle Bachelet? Michelle Bachelet. ¿Desconectaría a su hijo en estado terminal? No. ¿Libros en papel o en medios digitales? En papel. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Hace como 4 años. Bueno, en estos debates hay una pregunta de rigor, la que nos hacemos todos los colombianos, que es ¿por quién votar? Y suele terminar este tipo de debates presidenciales con una oportunidad para que cada uno de los aspirantes pueda decir en un minuto a ustedes, a nosotros, a todos los colombianos, por qué creen que debemos votar por ellos. Comenzamos en el mismo orden con el que empezamos, el que dio el sorteo. Marta Lucía Ramírez, un minuto, ¿por qué votar por usted? Bueno, porque soy una mujer de la clase media colombiana que entiende las necesidades, las aspiraciones, las ilusiones que hay en cada uno de los hogares de los colombianos, porque quisiera ver en este lugar sentado el día de mañana a cualquier otro colombiano o colombiana por sus méritos, por sus capacidades, que no depende de palancas ni tampoco de maquinarias políticas, porque me he preparado durante más de 35 años. Conozco los temas de la economía, de la seguridad, de la defensa, el manejo del Estado y también obviamente del sector privado, porque muchas veces me han preguntado si una mujer es capaz de manejar la presidencia de Colombia, y durante mi recorrido, durante este año y medio, lo único que he visto son mujeres que aspiran a que una mujer como yo la represente, que luche por ellas, que tengamos un Estado y una sociedad que le dé a todas las mujeres realmente las posibilidades de capacitarse, de acceder al trabajo, de tener realmente condiciones iguales, porque soy una madre y sueño con que mi hija que está acá y todos los hijos de los colombianos tengan un país en paz, y por eso a todos les pido que el 25 de mayo me acompañen a mí. Óscar Iván Zuluaga. Colombianos, con esfuerzo me he preparado durante 28 años de vida pública para poderle servir al país. Tengo una ilusión: poder proteger la vida y la libertad de cada colombiano por igual, defender la familia y la integridad de la mujer como factor esencial de una sociedad, luchar por la educación de nuestros jóvenes con calidad y oportunidades, modernizar y de hacer que el campo sea la gran fuente de generación de riqueza y empleo. No podemos aplazar más la solución de los problemas de la salud, pensando en el paciente y en el profesional de la salud. La felicidad de un hogar está en tener vivienda propia, trabajar con los sectores más vulnerables, las personas de la tercera edad, las personas en condiciones de discapacidad, las víctimas, los desplazados, y que Colombia genere empleo desde las regiones. Somos un país de ciudades y regiones. Allí están las posibilidades de transformar el país. Los invito a que juntos avancemos hacia una Colombia distinta, una Colombia más segura, más educada, de mejores oportunidades para todos. Juan Manuel Santos. ¿Por qué votar por Juan Manuel Santos? Porque tengo la experiencia, porque tengo la capacidad para dar resultados. Ahí están. Tenemos la economía más sólida de nuestra historia, una economía que nos ha permitido generar 2,5 millones de empleos. Hemos bajado la tasa de desempleo durante 44 meses seguidos, una economía que nos ha permitido reducir la pobreza en 2.500.000 y la pobreza extrema en 1.300.000. Hemos construido viviendas, vamos en 920.000, 100.000 gratis para aquellos colombianos que nunca habían tenido vivienda. Hemos reforzado la salud, la educación gratuita, pero sobre todo porque estamos cerca de la paz, esa paz que todos añoramos, esa paz que es el valor supremo de cualquier sociedad. Llevamos 3 de 5 puntos. Es una oportunidad única y no podemos echar por la borda lo que hemos avanzado. Por eso les pido el favor, voten por mí el próximo domingo para poder hacer la paz en Colombia. Enrique Peñalosa. Colombianos, ustedes saben que el principal obstáculo a nuestro progreso es la politiquería y la corrupción. Nosotros hacemos una política distinta que nos permite llegar sin jefes, sin tener de jefes a las maquinarias de la política tradicional, sin tener de jefe a un expresidente. Nuestro único jefe serán los ciudadanos. Nosotros también llegaremos sin odios, no vamos a llegar a vengarnos de nadie. Vamos a poder trabajar con uribistas, santistas, ciudadanos del Polo, con gente buena de todas las regiones,
porque llegamos libres de obligaciones con los políticos, vamos a poder solucionar de verdad nuestros problemas. Ya demostramos que producimos resultados y por eso vamos a lograr la paz, pero una paz que mejore de verdad las condiciones de vida de los campesinos, una paz que tenga una mejor seguridad ciudadana, una paz con mejor atención en salud y educación. Y sobre todo, ciudadanos, ustedes saben que con nosotros vamos a transformar de verdad a Colombia, a ser la Colombia que puede ser y que debe ser. Clara López. Somos 30 millones de colombianos que sentimos que Colombia va por muy mal camino. Entran y salen gobiernos y no se nos da ese principal de los derechos, que es el del empleo, para poder levantar nuestras familias con nuestro propio esfuerzo. Por eso esos 30 millones de colombianos estamos anhelando una gran transformación, reconducir a Colombia por un buen camino. ¿Y qué es ese buen camino para Colombia? Un nuevo modelo económico capaz de generar el pleno empleo. Un plan de empleo de gobierno que genere 500.000 empleos para todas esas personas que no tienen oportunidades, para madres cabeza de familia, para jóvenes, para los mayores de 40 años. Colombia por un buen camino es una Colombia en que las madres cabeza de familia no lo tienen que hacer solas, que tienen el apoyo del Estado. Quiero decirle que su partido es mi partido, porque nuestro partido es Colombia. Valore su voto, vote por el cambio. Los colombianos tenemos una decisión muy importante que tomar el próximo domingo. Votar por una de estas 5 personas que nos han acompañado en esta noche y ayudar a construir o a definir el futuro próximo de nuestra nación. Rodrigo, ¿será que se arriesgan el doctor Santos y el doctor Oscar Iván a hacer las paces frente a todos los colombianos esta noche para terminar este debate? Yo le puedo dar mi palomita de la paz. Yo ya la lancé ayer. La mía ya la lancé ayer. Espero que con estos elementos de juicio que hemos recibido en este debate vayamos a votar el domingo, porque vale la pena votar bien, votar en conciencia. Muchas gracias a todos los candidatos a la presidencia de la República, gracias a mis colegas y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito el próximo domingo a la gran transmisión de la jornada electoral. Buenas noches.